Señor, amados de Jesucristo, que Dios los tenga en el hueco de su mano. Es mi anhelo, mi deseo, como todos los domingos, sábados, o el día que ustedes dispongan para el Señor, Él nos trae una palabra grata, nueva, grata, suficiente para nuestro ser. Y bueno, pues hoy el Señor nos habla de un tema que le hemos titulado la necesidad del alimento. La necesidad del alimento. Todos necesitamos alimento. Alimento más el Señor nos da un alimento y nos explica. Vamos a ver ahí en Deuteronomio 8, por favor. Deuteronomio 8, 3, inciso B. Dice así: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. Fíjense que esta palabra es muy conocida. Es muy conocida porque nuestro Señor Jesucristo la citó en su ministerio. Y me gustaría enfatizar un poquito, antes de pasar a nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 4, vamos a ver el contexto un poquito en Deuteronomio del 1, en el 8, del 1 al 3, que es donde encontramos esta palabra. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. Fíjense qué bonita palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo citó, pues esto que está aquí en la ley, en Deuteronomio, lo citó en Mateo 4, y dijo así, esto refiriéndose, por supuesto, porque Jesucristo no hablaba de propia inspiración. Recordemos que él siempre se sometió a su Padre y a las Escrituras, ¿verdad? Entonces en Mateo 4 tenemos lo que se conoce como la tentación de Jesús. Esta es la primera de las 3 pruebas o tentaciones que sufrió Jesucristo, nuestro Señor. Y dice entonces, versículo 1, capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, Jesús, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Escrito está porque lo acabamos de leer en Deuteronomio, en la ley. Jesucristo trae la ley y la renueva o la pone ahí a disposición de los oyentes, y es algo que ellos conocían perfectamente. Habéis oído que
porque no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Entonces fíjese que el tema de hoy pues es bastante importante, la necesidad del alimento. La necesidad del alimento. ¿Cuál alimento? Bueno, tenemos dos tipos de alimento, el físico y el espiritual. De los dos debemos de comer. En realidad el espiritual es el que menos comemos, el que menos damos a nuestro ser. El alimento físico sí le damos bastante, incluso tenemos problemas ya de obesidad en el mundo, porque la Organización Mundial de la Salud lo toma como una de las enfermedades de este tiempo, la obesidad, al igual que el azúcar y la hipertensión, todo por comer sal, por comer azúcar y por comer grasa y en exceso además, ¿verdad? Entonces tenemos que comer sanamente, alimento físico, ese es el alimento físico. Entonces la recomendación, la misma escritura nos dice que todo lo que Dios hizo es bueno para el hombre. Entonces los alimentos que comemos actualmente no precisamente son buenos, porque no vienen de la mano de Dios. Lo que viene de la mano de Dios es el reino vegetal principalmente. El reino animal que también comemos hoy, pues no era precisamente en el diseño original que se comiera animales. Después ya se instituyó, pero en el diseño original, donde estaba Adán y Eva, en el huerto aquel, solo había para comer frutas, árboles frutales y tierra para labrar. Así que alimento físico, con cautela, con cuidado, ¿verdad? Fíjese bien lo que comen. Tu cuerpo debe de ser cuidado porque pertenece a Dios, Dios te lo dio y hay que cuidarlo en todo sentido, especialmente de la alimentación física. Ahora, la alimentación espiritual, la que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Necesitamos alimento espiritual, nuestro ser necesita un alimento bueno que es el espiritual. Y la Biblia dice que la fe es por el oír. Entonces, muchas veces escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos? Yo preguntaría, ¿qué escuchamos en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestro día, nuestro diario andar? ¿Qué escuchas? ¿Qué voces escuchas? ¿Escuchas la radio, la televisión, el internet? Platicas con las amistades, las redes sociales, etcétera. Y realmente toda esa información no la guardamos en nuestro disco duro, que es nuestra mente, nuestra alma. Sin embargo, nuestro espíritu no lo alimentamos porque no recibimos una palabra que venga, como dijo Jesús, de lo alto, que venga de Dios. Entonces es muy importante que nos levantemos y tomemos un alimento espiritual primero, antes de iniciar cualquier actividad. Y ese alimento espiritual, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en la palabra de Dios. ¿Quieres tener comunión o quieres tener encuentro con Dios? Toda la gente o mucha gente cree en Dios, pero ¿cómo tenemos realmente una comunicación efectiva con Dios? Es a través de su palabra. En tiempos antiguos Dios hablaba con algunos personajes bíblicos que estaban ungidos, ¿verdad? Hablaba directamente. Después pues ya no hablaba. O sea, los primeros que hablaron con él cara a cara, frente a frente, fue Adán y Eva. Después Dios los sacó del huerto y dejó de hablar con ellos. Posteriormente pues Dios encontró en algunos hombres que tenían ese hambre, ese anhelo de Dios, por las cosas de Dios, y hablaba con ellos. Hoy en día Dios
habla con nosotros a través de qué? Pues a través de su palabra, es su palabra, la Biblia. Entonces la Biblia no es que la leas, es que agarres una porcioncita y te alimentes, que te alimentes un poco del verdadero pan, del pan que requiere el ser humano. ¿Y cuál es ese pan? Pues aquí el que viene del cielo es a través de la palabra de Dios, o a través de alguna prédica, o a través de un estudio bíblico, o de un devocional. Las alabanzas pues son buenas porque entras en comunión con Dios, es una manera de alimentar tu espíritu. La música que escuchamos hoy en día, bueno, pues tú tienes que determinar si te levanta el espíritu o te lo apaga, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no solo de pan el hombre vivirá. Se refiere no solo de pan físico, sino espiritual. En esos tiempos, en tiempos de que hablábamos de Deuteronomio, el pueblo de Dios venía saliendo de Egipto, donde habían estado esclavizados, y Dios les indicó, les instruyó a través de Moisés que fueran caminando hacia la tierra prometida. Entonces aquí la instrucción o la palabra que les da es que Dios, cuando iban en ese desierto, de repente se les termina el alimento, las provisiones que traían, y es cuando Dios hace uno de sus grandes milagros, que es alimentar a su pueblo a través del maná, el maná celestial. Ese maná celestial simboliza el maná espiritual. El maná espiritual, que es la palabra de Dios. Ahí pues fue físico y fue espiritual porque Dios hizo el milagro de que comieran, y diariamente a las 6 de la tarde Dios les mandaba su maná, todos los días, excepto el día séptimo. Entonces les instruyó que el día sexto recogieran doble, porque el día séptimo Él descansaba y no les iba a mandar el maná. Entonces los alimentó en forma sobrenatural ahí en el desierto, y de esa misma manera sobrenatural Dios te puede alimentar hoy en la parte espiritual. Eso es lo que necesitamos hoy, un alimento espiritual en forma sobrenatural. ¿Cuál es tu necesidad? Todo mundo tiene necesidades, todos tenemos necesidades. Unos económicas, otros de salud, otras de amor, otras de personas, de relaciones, etcétera, ¿no? Entonces la necesidad que tú tengas, Dios te puede suplir ese alimento que tú necesitas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues sobrenaturalmente, a través de ese pan espiritual que Él te va a dar. ¿Cómo te lo va a dar? Pues cuando tú se lo pides. Cuando tú se lo pides a través de hablar con Dios, a través de comunicarte con Dios, y a través de su Hijo amado, que es Jesucristo, nuestro Señor, porque dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces tú tienes que entrar en una relación personal con Dios, y eso se logra a través de Jesucristo y a través de leer y escuchar más el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Tenemos que comer diariamente, darle un tiempo a esa alimentación, no nada más la física, sino la espiritual, que es mucho más importante. Vamos pues a terminar con una palabra que nos deja nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, para que tú veas cómo vas a entrar a recibir ese maná celestial. Y dice así en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces enfatizamos aquí en porque separados de mí nada podéis hacer.
Esta es palabra de Jesucristo nuestro Señor. Separados de Él no podemos hacer nada. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el maná celestial, Él es ese pan de Dios que necesitamos diariamente. Separados de Él no podemos vivir sin ese alimento espiritual. Necesitamos comer más de lo espiritual y dejar también un poco lo natural, o sea, el alimento físico y sobre todo lo que nos hace daño. Si tú no has tenido un encuentro con tu Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día que lo vas a tener. Si es tu deseo, si es tu anhelo, dile: Señor Jesús, cierra tus ojos, dile: Señor Jesús, creo en ti, creo como que eres el Hijo de Dios, creo que tú viniste a este mundo a nacer como hombre, a vivir como hombre y a morir por los hombres. Yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero entrar contigo, quiero recibirte, quiero pedirte también que perdone mis ofensas, mis pecados, que me lleves ahora de la mano con mi Padre Celestial. Te prometo fidelidad y alimentarme de hoy en adelante más sanamente a través del maná celestial. Que Dios los bendiga mucho. En el nombre de Cristo Jesús estamos despedidos. Amén.